Hola, de nuevo muy buenas noches. Bienvenidos a la segunda unidad de la materia Fundamentos de Programación. Mi nombre es Emanuel Sima Jiménez y hoy vamos a estar viendo un poquito acerca de la unidad 2, clases, funciones y operadores. Pues una vez que en la unidad 1 entendemos que es un algoritmo y empezamos a ver los diagramas de flujo para poder representar problemas y por consiguiente poder resolverlos, ve la mejor solución. Una vez que hayamos terminado ese paso, entonces ya nos pasamos a un lenguaje de programación para poder desarrollarlo. El lenguaje de programación que vamos a estar viendo es el C++ o C++, que le decimos de manera coloquial, porque pues es un lenguaje que se utiliza mucho en diferentes plataformas, inclusive Java está sobre este lenguaje y muchas de las aplicaciones que nosotros utilizamos, por ejemplo, en nuestro teléfono, están basadas en el lenguaje C++. Y vaya, que se utiliza mucho este lenguaje, inclusive existen demasiados compiladores para poder resolver pues problemas utilizando este lenguaje. Por ejemplo, está el Visual C++, está el Turbo C++, está Borland C++, por ejemplo, que nos permiten desarrollar este tipo de programas. Y bueno, pues un programa en C++ es un lenguaje orientado a objetos o que se basa en objetos, porque nosotros creamos un objeto. ¿Cómo se hace esto? La primera parte es desarrollar el código fuente que se puede hacer con un editor que trae el compilador. Una vez que se hace el código fuente, más bien el código fuente, pues nosotros lo desarrollamos llamando, por ejemplo, algunas palabras reservadas que tiene el propio lenguaje, que hay que aprenderse, la gran mayoría están en inglés, y bueno, pues nosotros tenemos que aprenderlo, ¿no? Y también algunas que son del usuario, variables de usuario que nosotros introducimos, que nos van a servir para poder desarrollar un problema. Entonces, una vez que tengamos el código fuente, nosotros lo compilamos, bueno, más bien se crea un código objeto. El código objeto es encapsular todas las partes del programa, porque tiene muchas partes del programa, entre variables de usuario, entre palabras reservadas y en el caso de las librerías, por ejemplo, que nos permiten hacerlo como un objeto. Este objeto luego se monta para que se convierta en un ejecutable. O sea, punto .exe. Al final de cuentas nosotros hacemos aplicable el objeto para que también tenga función. Entonces, un objeto tiene características y funciones. Entonces, un programa en C++ es un ejecutable. Se crea el código fuente, se crea un objeto y del objeto pasa a un ejecutable, que es un programa en sí, ¿verdad? Un ejecutable que es en .exe. Entonces, esos programas pues ya desarrollan una actividad u una función, ¿sí? Esa función es para la cual está diseñado. Por ejemplo, si tú hiciste un programita para poder calcular el perímetro y el área de una figura, es lo que va a hacer. Te va a pedir, por ejemplo, los valores y tú debes introducir desde la consola o desde el teclado para que pueda desarrollar esa actividad, ¿no? Entonces, lo importante aquí es que ustedes, pues, una vez que ya tienen el paso para poder analizar y resolver problemas de una manera más eficiente, y a pasarse a lo que es el lenguaje de programación C++, ¿sí? De hecho, es un lenguaje muy sencillo, muy intuitivo, que nos permite, pero a la vez es muy potente, que nos permite entender cuál es la estructura de un programa que también nos sirve para poder resolver cualquier tipo de situación, cualquier tipo de problemas. En este caso, C++ es el más utilizado. Hay versiones, por ejemplo, Borland C++, que es gratuita y que tú te puedes descargar y puedes desarrollar tus actividades ahí mismo, ¿no? Entonces, por ejemplo, un programa en C++ utiliza librerías. En las librerías tiene algunas palabras reservadas que te van a servir para poder desarrollar una actividad o una función. Por ejemplo, la gran mayoría de las librerías lo que hacen es cargar sus palabras reservadas para poder, no sé, imprimir en pantalla, para poder habilitar teclado, para poder declarar variables, por ejemplo, para poder declarar inclusive las variables que pueden ser enteras, pueden ser variables también con punto decimal que son reales, ¿verdad? Y todos los encapsulamos en una clase. Una clase es un objeto que tiene estas características, ¿sí? Entonces, una clase es un tipo de objeto que tiene características y tiene funciones, lo va englobando, ¿verdad? Una función es lo que va a realizar la actividad que va a desarrollar esa clase.
Y un operador, por ejemplo, los operadores que pueden ser comparación, de suma, de resta, etcétera. Los operadores nos permiten desarrollar una acción, ¿sí? Que está relacionada con una función, ¿sí? Por ejemplo, si vas a hacer no sé, un promedio, vas a calcular un promedio, un operador se te serviría ya, por ejemplo, sería el de suma, porque vas a sumar, o también un operador de división, ¿verdad? La función sería realizar la división y la clase son los elementos que pertenecen a, no sé, a un tipo de datos entero para poder realizar la operación de suma de números, ¿no? Y el resultado también puede ser inclusive un punto decimal, entonces lo declaramos como real. Entonces está muy relacionado, está muy ligado a lo que son clases, funciones y operadores. Les recomiendo leer el documento de programación en C y C++, donde viene muy bien explicado, ¿sí? A detalle cómo utilizar este lenguaje de programación, cómo utilizar las palabras reservadas y cómo es la estructura de un programa, ¿va? De todos modos, vamos a tener las sesiones para poder desarrollar también en clases algunos de los ejemplos que vienen en la actividad. Bueno, pues espero que este pequeño video les ayude para poder entender de manera general cómo es el lenguaje de programación C++, qué importancia tiene y bueno, también para poder trabajarlo de una mejor manera. Y bueno, pues espero que pues puedan hacer las actividades en tiempo y forma. Les deseo muchísimo, muchísimo éxito.